¿Qué tal, queridos alumnos? Dios los bendiga. Buenas noches. Estamos en una clase más del Instituto Bíblico Las Torres de Escobedo, Nuevo León, liderado por el pastor Montelongo. Y bueno, aquí un servidor, el hermano Hugo Martínez, dando la clase de Proverbios. La semana, bueno, hace 15 días, ¿verdad? Hace 15 días veíamos parte de la introducción de Proverbios. Y bueno, veíamos rápidamente, hermanos, que esta palabra sabio, sabiduría, se usa al menos 125 veces. El principal objetivo, hermanos, es ayudar y aplicar la sabiduría en las actividades cotidianas. Vimos que la sabiduría es no solo saber hacer lo correcto, ¿ya? Porque hay gente que sabe hacer lo correcto, pero no lo hace. Es hacer lo correcto, saber hacer lo correcto, hacerlo y hacerlo en el momento correcto. Si alguien tiene prendido su micrófono, siléncielo, por favor. Pero también vimos, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para sabio era Hakam, alguien hábil en el uso de las manos, ¿verdad? También hablábamos de quién escribió Proverbios. Obviamente, pues, quien lo escribió fue Salomón, pero vimos que todos los consejos que él recibió, obvio, los recibió de su padre David, ¿verdad? También hay proverbios de los varones de Ezequías, Agur, Lemuel. Ahora, ¿cuál es el versículo clave de Proverbios? La semana pasada lo vimos, 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, con eso en mente, queridos alumnos, vamos rápidamente. Lo último que vimos fue que Cristo mismo, ¿verdad?, dijo que él era más que Salomón. Dijo, he aquí en este lugar hay algo más que Salomón. Hace 15 días veíamos también temas oportunos del libro de Proverbios. Por ejemplo, vimos la importancia del buen nombre. Dice Proverbios que de más estima es el buen nombre que las muchas que riquezas, ¿verdad? Porque pues una persona puede ser muy rica, tener mucha posición, pero lo que vale delante de Dios es su testimonio. También vimos textos sobre la juventud, la disciplina, asuntos de negocios, sobre el matrimonio, ¿verdad? De hecho, al finalizar la clase hablábamos del matrimonio y algo que yo les quiero hacer notar, hermanos, es que en un matrimonio no se trata que la mujer tenga la razón o que el hombre tenga la razón. Debemos siempre guiar las decisiones de nuestro matrimonio en base a la palabra de Dios. Y un matrimonio que Dios bendice es aquel en el cual ambos mueren a sí mismos. Fíjese lo que le voy a decir en esta noche. Un matrimonio que Dios bendice, hermanos, es aquel en el que la mujer y el hombre mueren a sí mismos. Muchas de las quejas, hermanos, que escucho en consejería bíblica, ¿verdad? Porque gente viene a pedirme consejo y la escucho hablar a ella y todo se trata de lo que él no hace por ella. Y lo escucho hablar a él y escucho decir lo que ella no hace por él. Y es que él no me saca a pasear, es que él no hace esto, es que él no hace aquello, y el hombre también dice, no, es que ella no me pone lonche, no tiene lista la ropa, no es atenta conmigo, y se convierte en una guerra de tú tienes que hacer algo por mí para que yo esté bien. Y el matrimonio hecho con forma de imagen y semejanza del Señor es, no vivo yo para mí, sino yo vivo, muero a lo que yo quiero y empiezo a hacer lo que el Señor me guíe que tengo que hacer. Mucha gente dice, no, pues así, ¿para qué casarme? Pues, ¿a poco yo voy a estar nada más cuidando a esta persona y esta persona no cuidar a mí? No. Dice la palabra del Señor que el Señor, hermanos, es quien dirige toda esa relación. Hay muchos matrimonios, son cristianos, que no disfrutan esa relación y no la disfrutan, hermanos, porque son egoístas ambos. Tal vez usted me puede decir en esta noche, hermano, ¿y qué hago si ella es la egoísta o él es el egoísta y yo trato, hermano, de poner de mi parte? Tiene usted que entender algo bien importante. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Condúzcase con temor al Señor. Actúe como cristiano. Suena bien sencillo, pero implica algo bien profundo. Debemos actuar como cristianos en nuestras relaciones, no solo matrimoniales, entre hermanos en Cristo, de pastor a oveja, de oveja a pastor. Debemos siempre tener el sentir de Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras reacciones no son las de un cristiano? Actuamos con ira, actuamos con orgullo, actuamos con soberbia, actuamos con resentimiento, actuamos
dejándonos llevar por nuestro carácter. Hermano, es que yo soy de carácter fuerte. No, hermano, usted no es de carácter fuerte, al contrario, una persona de carácter fuerte es la que sabe cerrar la boca. ¿Y cuántas veces decimos, no, es que yo digo las cosas como soy, yo soy muy claro? No, es muy imprudente. Hay gente que no distingue ser imprudente de ser claro. La verdad, hermanos, hay mucha gente que es muy imprudente. No, es que yo digo lo que pienso. No tiene que decirlo, hermano. Es mejor guardar silencio, es mejor dejar pasar por alto la ofensa. Vivimos en una generación que hoy en día no pasa por alto la ofensa. Desgraciadamente, todos se lo toman muy a pecho, de todos se ofenden, todo les molesta. Deben entender algo, un verdadero cristiano y un verdadero líder cristiano debe ser capaz de pasar por alto las ofensas de su gente. Es que, hermano, me ofendieron, es que, hermano, me dijeron, es que supe que me hicieron. Hermano, páselo por alto. Cristo pasó por alto la ofensa. Un reflejo de la madurez de un cristiano espiritual es cómo reacciona frente a la ofensa, cómo reacciona frente a la calumnia, cómo reacciona frente a una mentira que se dice de él, cómo reacciona frente a una persona que está atacándole. La mayoría, hermanos, le voy a decir algo y con todo respeto, la mayoría hoy en día lo voy a bloquear de Face, le voy a dejar de hablar, agarro mis canicas y me voy. No, hermano, no se trata de eso. Una persona madura espiritualmente no solamente sabe lidiar con eso, sabe pasarlo por alto, si no es capaz aún de amar a esa persona. Oiga, qué tremendo, ¿no? Cristo cenando con Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Todo el tiempo que Judas estuvo con Cristo, que Judas sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Y sabe qué? Cristo nunca trató mal a Judas. ¿Por qué dice eso, hermano Hugo? Porque el día que Cristo, hermanos, en la última cena dijo, alguien de vosotros me va a entregar, nadie volteó a ver a Judas. Si analiza el pasaje, dice que muchos, seré yo, o sea, como que muchos ya lo habían pensado. Fíjese qué tremendo. Muchos ya habían pensado entregar a Cristo, o sea, nunca sospecharon de Judas. De hecho, cuando Judas sale, dice que muchos pensaban que salió porque iba a dar algo a los pobres. ¿Cómo tratas tú a que un reflejo de tu madurez espiritual es cómo trata usted a aquellos que piensan diferente a usted, aquellos que no van en el mismo canal de usted? A veces decimos, no, es que yo soy bautista, soy fundamental y odio a los pentes, odio a los mormones, odio a los testigos. Yo como bautista fundamental nada más tengo la razón. Qué bueno que tienes la razón, pero con esa actitud no vas a ganar nadie a Cristo. Porque tú eres bautista fundamental, tú nada más tienes la razón y los demás que se pudran, no sirven, no, hermano. Hay gente muy valiosa dentro de las demás y si usted los trata bien y da buen testimonio, puede ganarlos a Cristo. ¿Qué le quiero dar a entender? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Parte de ser una persona temerosa de Dios es aprender a controlar nuestras reacciones. Y más como latinos, ¿verdad? Porque no nada más sabemos mexicanos aquí en la clase y de otros países, como latinos tenemos la sangre muy caliente, somos de reacciones muy fuertes. Por ejemplo, si usted ha convivido con gente americano, son más calmados. Pero el mexicano no, el mexicano le dicen algo y saca el machete. Agarra una piel, de verdad, hermanos. Los mexicanos así somos. Yo recuerdo, hermanos, yo tenía 5 años de edad. Mi papá era trailero. Y normalmente los días que llegaba allá a mi casa, allá en Puebla, llegaba a casa y lavaba su tráiler. Y yo como pequeño me gustaba estar con mi papá, ayudándole en lo que podía. Y vivíamos en un pueblo que atravesaba la carretera. O sea, estaba la carretera, nuestra casa estaba de este lado y la del compadre de mi papá estaba del otro lado. El compadre de mi papá, hermanos, para no hacerles larga la historia, se metió en un problema con unos señores. Y el compadre se llama Alfredo, todavía vive, se estaba peleando con 3
y de repente el compadre gritó, Manuel, mi papá, Manuel, ayúdame. Y papá sin pensarlo, hermano, estoy hablando que sin pensarlo, bajó de su tráiler un machete, pasó la calle y le arrancó un brazo a una persona de un machetazo. Yo lo vi a los 5 años. O sea, pasa la carretera, agarra machete y ¡guau! Salió el brazo volando a esta persona. Y eso me dejó bien impactado, bien traumado. Hasta la fecha lo recuerdo y quedé bien traumado de eso, hermanos. Y yo pienso dentro de mí, qué tremendo que una reacción así puede cambiar la vida de una persona. Tuvimos que cambiarnos hasta de ciudad, hermanos, por ese problema, porque estaban buscando a mi papá para darle cuello. ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas por no saber controlar nuestro carácter? Y deja tú los mundanos, cristianos. O sea, hay cristianos, ustedes mismos a veces se molestan o pasa algo, explotan y hacen o dicen cosas que no son correctas porque no saben controlarse, porque no saben refrenarse. Un ejemplo o una característica de la madurez espiritual de un líder cristiano, y se los comento a ustedes con todo respeto, porque ustedes van para líderes. O sea, un pastor, hermanos, no puede reaccionar enojado, hermanos, no puede, debe controlarse por el Dios a quien representa. O sea, usted no se puede poner a pelearse con los hermanos de la iglesia. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado estar en sesiones de negocios de la iglesia y de repente el pastor se empieza a pelear con los hermanos? No quiero que digan nombres ni testimonios, pero pasa, me ha tocado ver pastores pelearse, me ha tocado ver a pastores gritar, me ha tocado hasta maldiciones, hermanos. Ese no es un ejemplo de un líder cristiano. Si usted me está escuchando, si usted me está viendo y usted anhela ser pastor, anhela ser siervo de Dios, algo que lo debe caracterizar es que usted debe controlarse. No importa que lo insulten, no importa que lo reten. Hermano Hugo, ¿lo han retado a golpes? Claro que me han retado a golpes. ¿Cómo ha reaccionado? Me voy de ahí. Me voy de ahí. Mire, ayer fui a Montemorelos, Nuevo León, y hace como 2 meses estábamos ganando almas, hermanos, en una calle ahí en Montemorelos. Toqué la puerta y salió un señor muy grosero, hermanos, el señor. Me corrió muy feo. Algo tremendo. Nunca me había tocado un señor tan grosero, ¿eh? Pero lo que dije, Dios le bendiga. Y me fui. Ayer andaba recogiendo ruta ahí con los hermanos y me tocó recoger a una de las hermanas ahí de la iglesia de Montemorelos. Y me dice, hermano Hugo, dígame. Sí, dígame. Adelante, adelante. ¿Tenía algo que decir? Bueno, como que no. No pasa, se activó el micrófono. Ah, ok, perfecto, muy bien, no se preocupe. Y me dice la hermana, ¿se acuerda de la persona que lo corrió? Le digo, sí, hermana, ¿cómo no? Me quedé triste. Y me dice la hermana, la semana pasada hubo una balacera y le mataron un hijo. Y me dio mucha tristeza porque ese hombre pudo haber escuchado el evangelio, su vida ser diferente, y sin embargo hay consecuencias cuando la gente rechaza el evangelio. ¿Qué le queda a entender? Algo que le debe usted caracterizar en su servicio a Dios es el temor del Señor. Aprenda a controlarse. Tal vez usted me diga, hermano Hugo, es que yo soy muy explosivo, es que yo soy muy claridoso, es que yo no puedo controlar cuando me enojo. Hermano, deje que el Señor trabaje en usted. Permítale al Señor trabajar en su carácter. Uno mismo no puede, pero permítale al Señor que Él trabaje. Deje que el Señor le moldee. Así como el alfarero va moldeando el barro, deje que el Señor le tome y que vaya limpiando. Así como el alfarero va sacando que una pajita, que una piedrita, que algo que no está ahí, permita que el Señor lo moldee. Ahora, con eso en mente, queridos alumnos, sigamos adelante viendo este repaso porque quiero ver estos temas. Vimos también, queridos alumnos, la inmoralidad, las malas compañías. Eso pueden verlo ya más adelante, ¿verdad? Quiero que vean esto que les quería enseñar hace 15 días, la poesía hebrea. Por ejemplo, cuando nosotros, no sé si haya alguien de los que me están viendo que ha leído poesía. A mí me encanta la poesía, me encanta leerla
Cuando usted lee poesía, por ejemplo, la poesía latina, la poesía latinoamericana, ¿cuál es una de las características de la poesía? ¿Quién me dice? La rima. Ándele, excelentemente bien contestado. Normalmente la poesía latina, hispana, ¿debe de qué? De rimar. Por ejemplo, yo me acuerdo de un poema que me aprendí en la primaria de Ramón López Velarde, que decía, verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda, verde que te quiero verde, las hojas la están mirando y ella no puede mirarlas. Un poema. ¿Cuál es la particularidad de este poema? La rima. ¿Está aquí conmigo? Gramaticalmente, las palabras tienen que coincidir, tienen que rimar. La poesía hebrea no es así, no es como la nuestra. ¿Cómo es la poesía hebrea? Vamos para allá para verlo. Ahí se los compartí hace ratito, fíjense. Esto sí ya es preguntita de examen, ¿eh? Presten atención. La poesía hebrea, queridos alumnos, no depende de rima ni de ritmo, ¿estamos de acuerdo? Sino de equilibrio. Aquí las palabras no son las que riman, sino que los pensamientos y las ideas deben ir equilibrados. Fíjese, le voy a pedir al hermano Diego Orozco que me busque Proverbios 11:25, al hermano Luis Palma que me lea Proverbios 10:1 y a la hermana Angélica de Jesús que me lea Proverbios 10:26. Vamos a ver 3 ejemplos, ¿ok? Vamos a empezar con Diego. ¿Ok? Hay 3 características de esta poesía hebrea. Primeramente, hermanos, puede ser reiterativa. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Proverbios 11:25 y Dieguito nos lo va a leer. Adelante, por favor, Dieguito. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué nos damos cuenta ahí, queridos alumnos? Que esta característica de la poesía, por ejemplo, ¿qué significa la palabra reiterativa o redundante? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien le ha escuchado? Hermano Julián, adelante. Que se repite frecuentemente. Exactamente. El alma generosa, ¿qué? Será saciada. Y el que reparte, ¿qué pasa? En esta poesía, la idea va repetida, ¿estamos de acuerdo? Una de las características de la poesía hebrea es que es reiterativa, repetitiva, redundante, ¿verdad? Ahí le estoy dando 3 palabras sinónimas, esto es gratis, ¿verdad? Pero aplica para eso. Entonces, una de las características de la poesía es que es reiterativa. ¿Qué quiere decir eso? Que en el pasaje van cosas con la misma idea, pero no solamente es reiterativa, esto es pregunta de examen, ¿eh? Y también sigue, ¿a quién le pedí que me leyera? Luis Palma, 10:1 de Proverbios, por favor. Adelante. Ok, dice la palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Primero vimos que es reiterativa y luego vimos que es, ¿qué? Opuesta. Por ejemplo, en este caso, lo que leyó Luis, ¿qué es lo opuesto? El hijo sabio Alegra al padre, pero el hijo necio, es tristeza de su madre. exactamente. Entonces, vemos que parte de la poesía hebrea es reiterativa. El que saciare será saciado. Pero aquí, por ejemplo, ya no es reiterativo. Aquí es que opuesto. ¿Ok? El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Entonces, vemos que 3 características de la poesía hebrea. Número 1 es que reiterativa. Número 2, opuesta. Y número 3, vamos a ver la siguiente, queridos alumnos. Vamos rápidamente. Progresiva. Por favor, hermana Angélica, háganos favor de leer Proverbios 10:26, si es tan amable. Sí, dice, como el vinagre a los dientes, como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Exacto. A los que lo envían. Exactamente. Entonces vemos 3 características de la poesía hebrea. Es número 1, reiterativa. ¿Estamos de acuerdo? Número 2 es ¿qué? Opuesta. Y número 3 es ¿qué? Progresiva, va increciendo. Ahora dice, el libro de Proverbios emplea mucha poesía hebrea.
para el mejor aprovechamiento del libro, el estudiante debe aprender las 3 formas mencionadas arriba. Búsquelas en sus lecturas de proverbios. Con la práctica, usted pronto se puede acostumbrar a esto. Entonces, una de las primeras preguntas que le voy a hacer es, dígame las 3 características de la poesía hebrea. Y usted va a poner reiterativa, opuesta y progresiva. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Ahora vámonos a lo siguiente, porque eso también es pregunta. La palabra hebrea traducida a proverbio literalmente quiere decir representar o ser como. ¿Sí están aquí conmigo? Es una comparación, una cualidad. Fíjate, ¿qué significa la palabra proverbio? Es representar o ser como. Ok, eso es pregunta para que lo noten. Así que en su sentido básico es una comparación o un símil, por lo cual el autor señala la analogía entre lo natural y lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto, alumnos? Después de su sentido literal, la palabra viene siendo un dicho breve que declara un principio general. Por ejemplo, aquí vemos los proverbios hebreos, pero aún en nuestra cultura latinoamericana tenemos muchos dichos de los abuelitos, muchos proverbios, ¿verdad? Que son frases cortas, pero dicen grandes verdades. Por ejemplo, ¿quién me dice un proverbio de los que escuchó de sus abuelitos? Al que madruga, Dios le ayuda. Al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Una vez vi un meme de eso, ¿verdad? Que le roban la bicicleta a uno y dice, Dios madrugué, dice, sí, pero el ratero madrugó más temprano, ¿verdad? Entonces, déjele digo algo bien interesante. Al que madruga, Dios le ayuda. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ¿verdad? Otro proverbio por ahí que tengan rápidamente, alumnos. Yo he escuchado el de cría cuervos y te sacarán los ojos. Exactamente, ¿verdad? Relacionado con los hijos, ¿verdad? Alguien más que tenga un... hermano Juan, usted, yo sé que se sabe un hermano Juan García, ¿cuál se sabe usted? De tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla, ¿verdad? Que los hijos, por ejemplo, hermano Juan, ese de tal palo, tal astilla, ¿qué quiere decir? Pues así como es el padre, va a ser el hijo. Exactamente, que los hijos son un reflejo de ¿qué? De los padres. Hermano Freddy, adelante. El que anda con lobos aprende a aullar. ¿Verdad? Yo me sé otro que el que dime con quién andas y te levantarás con pulgas, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? El que anda con lobos, a aullar se enseña. A ver, por ejemplo, Freddy, ¿ese qué quiere decir? El que anda con lobos, a aullar se enseña. ¿Qué quiere decir? Eso es algo, pastor, bueno, que pues se usa en el cristianismo, ¿verdad? Que cuando uno se junta con personas que no son de la iglesia, que no van así, que no están de acuerdo a lo que uno piensa, se le pega a uno, ¿verdad? Así es, Bueno, las amistades pueden influir para tu bien. Así es. O pueden influir para tu mal. Por ejemplo, hermano Kenny, ¿usted se sabe un proverbio? Sí, pastor. A ver, ¿cuál? La culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Ándele, ¿y ese qué quiere decir? A ver. Pues realmente algunas veces tenemos ciertas amistades y pues la culpa no es de aquellas personas que nos hacen cometer ciertos errores, sino de nosotros. Ándele, ese estuvo bueno. Hermano Moisés Palomo, ¿usted se sabe un proverbio? Como que tiene apagado el micrófono este hombre. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Porque si no, esto no va a ser la clase, sino como dice el dicho, ¿verdad? Y no queremos eso. Pero vamos a seguir aquí con lo de los proverbios. Fíjese, una frase corta basada en una experiencia larga, por ejemplo, Don Quijote. Si usted ha leído Don Quijote, una de las que más usan es cuando dice Quijote a Sancho Panza, su escudero, Sancho, si los perros están ladrando, es señal de que vamos, ¿qué? Avanzando, ¿verdad? Ese es un ejemplo del Quijote de la Mancha, ¿verdad? Pero los proverbios en este libro de la Biblia, fíjate, no son dichos populares, tanto como una concentración de sabiduría de maestros quienes conocían la ley de Dios y aplicaban sus principios en la vida. El creyente los toma como literatura inspirada. Entonces, en esta parte vamos a preguntarle en el examen qué significa la palabra proverbio y cuál es, literalmente, quiere decir representar
o ser como, ¿ok? Vamos a ver las dos secciones principales del libro de Proverbios, ¿ok? Eso sí lo voy a preguntar. Le voy a preguntar, ¿cuáles son las dos secciones principales? La número 1 es lecciones sobre la sabiduría, capítulo 1 al 9. Del 1 al 9 vienen lecciones de sabiduría, ¿ok? Y la segunda parte es la colección de proverbios en sí, del 10 al 31, ¿ok? Entonces, ¿cómo se divide? En dos partes. Del 1 al 9, lecciones de sabiduría, y del 10 al 31, colección de proverbios. Por ejemplo, la primera sección, inciso A, se presentan en forma de un profesor enseñando a un alumno o de un padre aconsejando a un hijo. Qué importante, hermanos, es que nosotros como padres, como maestros, como líderes, instruyamos a la gente. Por ejemplo, me decía mi hijo hace poco, papá, ¿por qué en las iglesias no ganan almas? ¿Por qué la mayoría de los hermanos no salen a predicar? Y tenía esa duda mi hijo. Le digo, hijo, parte es, hijo, que los pastores no le enseñan a su gente a ganar almas. Te aseguro que si los pastores tomaran más tiempo para enseñarle a la gente y pusieran el ejemplo de ganarlas, más gente saldría. ¿Por qué tenemos muchos problemas muchas veces con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, entre hermanos? Uno de los graves problemas, hermanos, es la falta de comunicación. ¿Sí está aquí conmigo? Nosotros debemos tener el tiempo de hacerle saber, ya sea a mi pareja, ya sea a mis hijos, por ejemplo, ya sea a mi pastor. Y esto pasa mucho, hermanos, en los ministerios y en las iglesias. Quiero que lo escuche. Esto le va a ayudar cuando tenga usted su iglesia. Sea vigilante, hermanos, del sentir de los hermanos. Mire, usted que va a la iglesia, ¿a poco no ha visto que de repente hay hermanos que andaban bien, andaban animados, andaban contentos, y de repente quién sabe qué pasó y se fueron para abajo? ¿Cuántos les ha tocado ver eso? Es más, deja tú que te haya tocado verlo. ¿Cuántos de ustedes lo han vivido? Que andabas animadillo, animadilla, y de repente pasó algo y te desanimó, te afectó tu espíritu. Y déjele digo algo con todo respeto. Háblelo. Por ejemplo, si es algo que hizo el pastor, hace poco un alumno del otro colegio donde enseñaba, me dice, hermano, es que en mi iglesia no ganan almas, yo estoy triste. Y empezó a contarme, yo por respeto lo escuché. Yo normalmente ese tipo de cosas no lo escucho. Lo escuché al hermano y le dije, hermano, habla con tu pastor. Porque ¿sabes qué pasaba, hermanos? Que como él tenía ese sentir, pero lo tenía muy guardado, ¿sabes qué estaba pasando? Se estaba amargando. Y ya todo lo empezaba a ver mal. ¿Sí está aquí conmigo? El problema de la amargura, hermanos, es que empezamos a ver algo que está realmente mal, pero después todo lo vemos mal. Fíjese qué tremendo esto que le digo, ¿eh? Esto es muy tremendo. La amargura, hermanos, empieza con algo que sí está mal. Un ejemplo, un hermano se amarga porque el pastor no da reporte de finanzas. ¿Estamos de acuerdo? Eso está mal. A propósito, usted cuando tenga su iglesia, sea honesto, dé reporte de finanzas. Nada lastima más el corazón de la gente que no saber en qué se va el dinero que dan. Amén, 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 la verdad. Yo no sé si en su iglesia no lo hagan, no es de mi incumbencia, pero usted cuando tenga su iglesia debe dar reporte, debe tener un tesorero, debe decirle a los hermanos, hermanos, esto entró, en esto se gastó, tenemos esto guardado. No que hay gente que se dicen cristianos, que se dicen pastores, que roban. Dígalo. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Amén. La verdad. Y por eso Dios no bendice. Y por eso mucha gente se amarga. Por eso mucha gente pierde el espíritu de dar. Porque, oye, pues, el pastor nos está pidiendo para aquí construir el templo y se acaba de comprar un carro nuevo. Por decir, una de muchas que he visto. Oye, el pastor anda viaje y viaje mucho y el templo no está pintado. ¿Sí está aquí conmigo?
Amén, Usted, pastor. o sea, ¿está mal que un pastor se compre un carro? No. ¿Está mal que viaje? No, pero hay prioridades. Antes de comprarse el carro, arregle las bancas del templo, pinte el templo. Antes de comprarse un carro, usted compra una ven para la iglesia. No estamos para servirnos de la gente, sino para servir a la gente. ¿Está aquí conmigo? Amén, pastor. ¿Y qué pasa? El hermano dice, es que el pastor no da reporte de finanzas. Empieza viendo algo malo, y sí es algo malo. ¿Está aquí conmigo? Pero después, ese mismo hermano que vio algo malo, ya después todo lo ve mal. Se sube a cantar a alguien un especial, ahí cantó re feo, y no estaba feo el especial, pero como su corazón ya está amargado, todo lo ve mal. Llega alguien a predicar y da una buena enseñanza, pero como ya está amargado, ve mala enseñanza, ve mal los cantos, ve mal a los hermanos, todo lo ve mal. Pero ¿sabe por qué todo lo ve mal? Porque su corazón está amargado y porque eso que debe de hablar no lo ha hablado. Si tú estás viendo que hay algo malo, háblalo con quien debes hablarlo. ¿No? ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces vemos algo malo, lo guardamos y en lugar de hablarlo con la persona correcta, lo hablamos con todo el mundo, menos con quien debemos hablarlo. Cierto, pastor. Amén. La verdad, es la verdad. Si usted ve que su pastor está haciendo algo mal, en el amor de Cristo, háblelo. Es bíblico. Dice la palabra de Dios que si tu hermano peca contra ti, hablen. Y dice la Biblia que si no te hace caso, luego vayas con 2 o 3. Y que si no te hace caso a ti y luego no le hace caso a 2 o 3, después lo lleves ante la iglesia. ¿Sí está aquí conmigo? Amén. Y si no te hace caso a ti, y si no le hace caso a 2, 3 testigos, y si no le hace caso a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es bíblico hablar. Si hay algo en tu iglesia que no te está gustando, tienes todo el derecho de hablarlo con el pastor. Y tal vez sea un malentendido. De hecho, en la mañana estaba dando un devocional al respecto de los malentendidos. Un día, hermanos, una hermana, su esposo no llegaba a casa, llevaba días de no llegar y hasta al mugroso lo reportaron por perdido. ¡Ay, se habrá perdido! Lo habrán secuestrado. No, hombre, andaba en una cantina el mugroso tomando. Y me dice la hermana, hermano, ya sé dónde está, pero no me dejan entrar porque soy mujer. ¿Puede entrar y hablar con él y sacarlo? Yo sé. Y entré a la cantina. Hablé con él, dije, mire, me da pena molestarlo, porque él no iba a la iglesia, o sea, él no iba a la iglesia. Y le dije, me da pena molestarlo, su familia lo está buscando. Ay, hermano, discúlpeme, qué pena con usted. Vámonos. Se paró conmigo y salimos juntos. Alguien me vio entrar y salir de la cantina. Y no faltó quien dijera, mira, el hermano Hugo anda en la cantina. Pero ni sabían por qué entré, ni sabían a qué entré, ni sabían por qué salí. ¿Sí están aquí conmigo? Amén. Pero así se hacen los chismes. ¿Qué le quiero dar a entender? Que si usted ve algo en la iglesia, en un ministerio, en una persona que está mal, háblelo con la persona, pero háblelo bien. Dígale, mira, pasa esto, yo no quiero amargarme. Y muchas veces son malentendidos. Muchas veces son malentendidos. ¿Cuántas veces, hermanos, gente se ofende por el simple hecho de que no los saludaron? Y a veces la persona ni los vio. ¿Sí está aquí conmigo? O a veces, por ejemplo, le voy a contar una que le va a dar risa. Una vez hicimos un evento en la iglesia y una persona se ofendió de la iglesia porque no le servimos primero a él. Pero en la iglesia tenemos una regla. Primero a los visitantes. Ese día dimos barbacoa, algo así dimos. Y la persona, hermanos, hasta llevaba su topper. Decía, échenme aquí mi barbacoa. Y le dijimos, con todo gusto, le echamos hasta 2 kilos. Nada más permítanos servirle primero a los visitantes. Y le damos lo que usted quiera. No, ¿por qué? Si yo doy mi ofrenda, yo también quiero. Sí, y le vamos a dar. Nada más hay que respetar. ¿Y sabe qué? Se ofendió y ya no volvió a la iglesia porque no le servimos barbacoa primero a él. ¿Le suena familiar? Gente que deje de ir a la iglesia por ridiculeces, gente que deja de ir a la iglesia por niñerías, gente que deja de hablarnos por tonterías. Claro que sí.
Por eso, queridos hermanos, debemos tener mucho cuidado al respecto. Aprendamos a comunicarnos. No solo eso, fíjate, el alumno, inciso B, e hijo es exhortado a escoger el camino de la sabiduría y no aquel de la insensatez. C, solamente después de haber sido instruido en estas lecciones, el lector está listo para entrar en los proverbios. Esa es la primera parte de las lecciones de sabiduría. La 2, la colección de proverbios. En esta sección del libro, cada versículo es otro proverbio en sí. Hay excepciones, pero esta es la norma. Fíjate, esto es interesante, ¿eh? ¿Cómo leer proverbios? Cada proverbio debe ser leído, meditado, disfrutado en la mente antes de pasar a otro. No es como la mayoría de los libros de la Biblia en los que tenemos que leer un pasaje largo para entender el contexto. Le digo algo, hermanos, Proverbios no se lee como los demás libros de la Biblia. A veces yo le aconsejo, para que le saque más juguito a Proverbios, lea un versículo y medítelo, porque es tanta la riqueza, es tanta la sabiduría. No se verá, pero ¿qué día? Un día fuimos a comer, ya ni me acuerdo qué día, pero, el sábado. Y si un día vienen a Monterrey, les voy a invitar a esos tacos. Son los tacos de carne asada más ricos que hay aquí en Monterrey. Están cerca de un basurero, pegados a la vía del tren. Yo no sé de qué carne sean, pero están bien buenos. Tan deliciosos, hermanos, de verdad. Te queda el sabor de la carne horas, de lo rica que está. Si usted vive aquí por Monterrey, lo invito un día. Están ahí por donde teníamos a Dulam, en la calle Martín Carrera, casi por Bernardo Reyes. Qué ricos tacos. Y yo pedí 4. Dice mi esposa, oye, ¿no vas a pedir más? Le digo, no, porque si como más, me voy a sentir empachado y no los voy a disfrutar. Es algo tan rico que como poquito. No sé si le pasa que hay comidas tan sabrosas que come poquito porque quiere disfrutarlas, quiere saborearlas, no se quiere empachar. ¿Sí está aquí conmigo? Proverbios es así. Proverbios es un manjar, es cabrito, es carne asada, es langosta, es algo riquísimo, hermanos. Que si tú te lees todo el capítulo, tú estás en la libertad de leer todo un capítulo de Proverbios si quieres, pero espiritualmente no lo vas a poder digerir. Yo te aconsejo, agarra un versículo, medítalo, aplícalo, vívelo. Proverbios tiene mucha riqueza espiritual. Solamente, por ejemplo, ese del hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. Uno que, hermano, ¿cuál es su proverbio favorito? Uno que me gusta es Proverbios 10:22, siempre lo escribo en las Biblias. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Tremendo. Yo amo ese versículo, me llena mucho, me satisface mucho. ¿Cuál es su proverbio favorito? No lo sé. Ahí usted dígame, pero esa es una particularidad. Ahora, fíjese, entonces, eso sí voy a preguntar, ¿cómo debe ser leído Proverbios, ok? Esa va a ser una pregunta, no de memorizar. Eso usted me lo va a decir en sus palabras. Yo le voy a preguntar, ¿cómo debe ser leído Proverbios? Y usted me va a decir en sus palabras cómo se debe leer. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sigamos adelante. Ya para terminar. ¿Cuál era el uso del libro de Proverbios? Fíjate, esto es interesante, ¿eh? Es posible que originalmente fuera dirigido a jóvenes que iban a asumir posiciones de liderazgo en el gobierno israelita. La base de este argumento es la siguiente. Mucha de la necedad condenada en el libro habría estado al alcance de los ricos y no habría sido tentación para la gente común. Todo esto no lo podemos saber con certeza, pero hay un posible propósito original del libro. Hay una evidencia de que nuestro Señor Jesucristo usó la enseñanza de Proverbios. Fíjate, vamos a comparar. Le voy a pedir al hermano, ¿quién no ha leído? Quien no haya leído, le voy a pedir, por ejemplo, vamos a ver, permítanme tantito. Hermano Pedro Renfijo, léame Lucas 14 y hermano Wilson, Proverbios 25, 6 y 7, si son tan amables. Vamos a comparar esos primero. Primero Pedro y luego Wilson. Y luego le voy a pedir a Fermín que nos lea Mateo 7, 24 y a José Luis Valencia, Proverbios 14, 11, ¿ok? Vamos empezando. Primero Lucas 14, 7, adelante.
Pastor, el hermano Pedro creo que tiene problemas con el audio. Ah, no No, se no. preocupe. ¿Quién es usted? José Andrés Rodríguez. Ah, José Andrés, léelo tu hijo, por favor. Lucas Ya, 14:7. pastor. Ok, dice la palabra del Señor, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole. Ese. Ah, exactamente, perfecto. Ahora, Proverbios 25:6 y 7. La palabra de Dios dice, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Excelente. Ahí nos damos cuenta que Cristo usó una analogía de Proverbios. ¿Estamos de acuerdo? De la posición en las bodas. Ahora, Mateo 7:24, por favor, ¿quién lo tiene? Amén, pastor. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Proverbios 14:11. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Excelente. Entonces ahí vemos una ¿qué? Comparación. Cuando yo le pregunte, dígame 2 pasajes o 2 ejemplos que Cristo usó de Proverbios, usted va a poner el de las bodas y el de la casa sobre la roca. ¿Estamos de acuerdo? No es necesario que ponga la cita, nada más la situación, ¿ok? Vamos a hacer un repaso de las preguntas de examen para que no se me pierdan, ¿ok? La primera es, dígame las 3 características de la poesía hebrea: reiterativa, opuesta y progresiva, ¿ok? La segunda pregunta es, ¿qué significa la palabra proverbio? Y es representar o ser como, ¿ok? Siguiente, dígame las principales secciones de Proverbios. Del 1 al 9, lecciones sobre sabiduría. Del 10 al 31, la colección de Proverbios. ¿Ok? Siguiente. ¿Ok? ¿Cómo debemos leer Proverbios? Y eso lo va a decir en sus palabras usted. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, usted me va a decir 2 ejemplos donde Cristo usó analogía de Proverbios. Usted va a poner el de los invitados a las bodas y el de la casa edificada sobre la roca y sobre la arena, ¿ok? Y bueno, hasta ahí llegamos el día de hoy. Ese es el examen. Y bueno, espero que les haya sido bendición la clase el día de hoy. Estuvo muy buena, muy interactiva. Y nada más vamos a tener tiempo para 3 preguntas, ojo, sobre lo que acabamos de ver, ¿ok? Si usted tiene una pregunta sobre lo que acabamos de ver, con todo gusto se la contestamos. ¿Habrá alguien que tenga una pregunta? Con todo gusto. Pastor, una pregunta. Adelante. El archivo de PowerPoint lo va a enviar al grupo. Sí, hijo. De hecho, este archivo está corregido y aumentado. Este de PowerPoint le agregué más y ahorita se los envío al grupo, ¿ok? Porque el pasado llegó a la mitad. Este completito ahorita se los envío, ¿ok? Excelente, Luis. ¿Alguien más que tenga una duda o pregunta? Pastor decía que los proverbios no se recomienda no leerlos todos de corrido. Sí. O leerlos por secciones y eso aplicarlo a una vida diaria, ¿no? Sí. Entonces, pero entonces también esos consejos o esos que encontramos se puede aplicar a diferentes personas, aunque sea, aunque no lleve una secuencia, nada más la parte que se lee. Sí, porque, por ejemplo, ese es un consejo, no, no vayan a decir, no, el hermano Hugo nos prohibió leer el capítulo, no, ese es un consejo, ¿ok? Pero como digo, sí, o sea, se aplica, por ejemplo, vamos allá a Proverbios, acompáñame, a Proverbios 10. Vamos a ver un ejemplito rápidamente para que quede clarito, ¿ok? Fíjese. Proverbios 10, si son tan amables. Aquí lo tenemos. Y nos damos cuenta de algo en el libro de Proverbios, queridos alumnos. Mire, aquí viene, 10.1. ¿Cómo empieza Proverbios 10? Dice el título, contraste entre el justo y el malvado.
En el 10:1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. ¿Ok? Ese es el 1. Pero fíjate luego el 2 que dice, los tesoros de maldad no serán de qué, Provecho. mas la justicia libra de qué. Muerte. ¿Qué tiene que ver el 1 con el 2? Nada. Por eso exactamente, por eso cada texto aplica, como usted mismo está diciendo, a diferentes circunstancias. Son compilaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el 10:1 aplica más a los muchachos. Por ejemplo, usted me pregunta, hermano Hugo, ¿a quién en el contexto, a quién le puedo enseñar 10:1? Por ejemplo, es una excelente enseñanza para un grupo de jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, en el 10:2 puede ser una excelente enseñanza para un grupo de hombres de negocios, hombres cristianos, ¿verdad? Oye, no hagas trance en tu negocio, no tomes ventaja, no, ¿sí me está entendiendo? O sea, aplica a diferentes, ¿qué? Personas. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Excelente. Una última preguntita, queridos alumnitos, rápidamente. ¿No? ¿Qué inteligentes son? Mis respetos para usted. Dígame, hermano Julián. Entonces, podemos considerar este libro de Proverbios como un libro de preguntas en donde ahí mismo te pueden dar la respuesta. Te dan la respuesta, man. Pues, no tanto como un libro de preguntas, no, sino como un manual, como un instructivo, ¿verdad? Como lo decía ya el último, se piensa que en el contexto original que fue escrito era un manual para políticos israelitas. ¿Ok? Por ejemplo, si usted lee las reglas para ser rey, el rey debía conocer la ley. Y muchas veces, hermanos, los reyes no conocían la ley. Le pongo un ejemplo. Cuando David censa al pueblo, mostró una completa desconocimiento de la ley, porque en la ley estaba prohibido que censaran al pueblo. Por ejemplo, Salomón o no conocía la ley o la conocía y le valía, pero en la ley decía que tenía prohibido comprar carros, que tenía prohibido comprar caballos, que tenía prohibido tener muchas mujeres. Entonces, o una de dos, o era muy ignorante de la ley, lo cual no creo, porque era un hombre muy sabio. Yo le voy más a que aunque conocía la ley, no le importaba. Entonces, Proverbios no es tanto un libro de preguntas y respuestas, aunque las hay. ¿Está aquí conmigo? Pero no podemos definir al libro por eso. El libro de Proverbios en el contexto original fue escrito primeramente en el contexto más original de Salomón para el hijo que él yo creo había escogido para gobernar, que era Roboam. Desgraciadamente, fíjate qué tremendo, porque tuvo un excelente maestro, pero yo le voy a decir algo, no importa qué tan buen maestro seas, si tu ejemplo no lo respalda. O sea, ¿a mí de qué me serviría, alumnos? Decir, ganen almas si no ven que las gano. De nada. O sea, Salomón, qué chulos proverbios escribía, pero qué vida tan perversa vivía. ¿Por qué creen que Roboam salió tan perverso, tan malo? Porque sí, su papá le leyó proverbios y todo el cuento, pero luego veía que su papá tenía 1000 mujeres. Sí, lo contrario. Exactamente, entonces, por eso Roboam salió como salió, porque le enseñaban algo muy bueno, pero no es tanto lo que te enseñan, sino el ejemplo que te dan. Implicarlo. Exactamente. Pues bueno, alumnos, bueno, no, nada, ya saben que esto es gratis, no cobramos por esto. Que Dios los bendiga. Le voy a pedir al hermano Fermín que nos despide en oración. Y ahorita les mando la clase ya grabada y el PDF ya extendido. Adelante, hermano Fermín. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición, Señor, de esta clase. Gracias por el Pastor Hugo y por cada alumno que pudo asistir el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos sigas instruyendo en tu palabra, Señor, y nos des la convicción y también la disciplina, Señor, para poder aplicarnos, Señor. Gracias por cada bendición en Cristo Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Amén, queridos alumnos, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.